Bueno, buenos días para todos, buenas tardes para algunos, buenos días para otros, los que están en América, buenos días, los que están en España como yo, en Europa, zona euro, buenas tardes ya. Tenemos un mercado que está al borde del precipicio. Esta es una semana muy especial porque tenemos la reunión de la Fed y la decisión acerca de tipos. A la tormenta perfecta que ya teníamos se le ha sumado algo que yo ya he visto años atrás y más precisamente cuando fue en el 2012, cuando estaba la época de Draghi y Draghi dijo haremos todo lo que sea necesario, ¿vale? Y por eso es que el Banco Central Europeo comenzó a comprar todo tipo de deuda y principalmente permitió a países de los denominados PIGS, que antes era PIIGS, entonces era Portugal, Irlanda, Italia, Grecia y España. De esos 5, en todos estos últimos 10 años de tasas negativas de interés o tasa cero, uno solamente de esos países hicieron bien los deberes y 4 no hicieron bien los deberes y aumentaron y siguieron endeudándose, no disminuyendo su deuda. Y algo que es de hacer notar es que países de la eurozona que estaban en mejores condiciones en el 2012 que lo que estaban ahora en el 2022, principalmente hablando de países de Europa del Norte, han hecho bien los deberes y tienen en este momento, a pesar de haberse podido endeudar durante años con tasas negativas de interés, o sea que generando deuda, eso yo sé que va a costar mucho entenderlo si nunca has vivido o has conocido acerca de esta situación, pero sí, durante mucho tiempo, imagínate tú contraer una deuda, comprar algo con deuda, emitir deuda como país o como persona, y que en vez de tener que pagar intereses, que el mercado te pagara a ti intereses, ¿vale? Entonces, con esa situación de poder generar deuda y que te paguen intereses, esos países ahora en este momento son los que de todo el planeta están mejor. Estados Unidos con su deuda está en un 133% de su Producto Bruto Interno, o sea que está igual que los PIGS. Por lo tanto, si fuéramos a poner a Estados Unidos, lo podríamos poner dentro de los PIGS sin ningún tipo de problema. Y el Reino Unido está en muchísimas mejores condiciones, tiene la relación entre lo que produce y su deuda es el 85%, ¿vale? Pero hablando de países de Europa del Norte, estamos hablando de que esos países están con una deuda en comparación a lo que producen en el entorno del 50 y pico, ¿verdad? Por ciento de lo que producen. Y los PIGS están con una deuda que anda por el entorno de los 140 o 150% de lo que producen. Entonces imagínate, tú tienes un salario y de ese salario todos los meses estás gastando lo que ganas más un 30, un 40, un 50% más que emites deuda, ¿vale? Entonces, ese es el problema que se le suma a la tormenta perfecta que ya tenemos, ¿vale? Y ese es el mayor problema que por eso es que cae y tanto en estas 3 jornadas. Y los niveles que teníamos dibujados de retroceso de un 31% en el caso del Russell, el Russell es el que todavía no está en la zona de los mínimos que hizo previamente en mayo, ¿vale? El Dow Jones está testeando el mismo nivel de los mínimos de mayo, de la misma forma lo está haciendo el Nasdaq y de la misma forma lo está haciendo el S&P 500. Lo que queda por verse en esta semana está la reunión de la Fed, la decisión el anuncio con la conferencia de prensa correspondiente, y a su vez también es bien importante porque va a estar también Christine Lagarde, la presidenta del Banco Central Europeo, haciendo declaraciones, y va a ser bien importante, sumamente importante lo que diga y cómo lo diga.
porque de acuerdo a lo que dejó arriba de la mesa la semana pasada cuando habló, tal parece que los europeos del norte no quieren seguir pagando de sus impuestos y de haber hecho bien los deberes de gastar menos de lo que se gana, menos de lo que se produce en este caso. No se sabe si van a querer seguir los europeos del norte haciendo pagar a sus ciudadanos por la falta de conducta financiera de los países del sur, ¿vale? De Europa del Sur. Entonces, nuevamente se pone arriba de la mesa algo que había quedado hace 10 años atrás enterrado, ¿vale? Y que yo lo viví. Hubo salvataje para Grecia, bueno, hubo salvataje para España. No creo que estemos en la misma situación, pero sí va a ser bien importante lo que diga Christine Lagarde y el Banco Central Europeo, lo que de ahora en más diga, porque además de comenzar en forma tardía, fuera de tiempo, con la subida de tasas de interés, que ahora está totalmente a destiempo, y diciendo de que van a empezar a no seguir comprando la misma cantidad de bonos, ¿vale? Simplemente van a estar comprando las renovaciones de los vencimientos. Eso genera un problema bien importante. Y de ahí que sigo insistiendo que por más que todo cae, porque no hay en este momento refugio de ningún tipo, porque está todo cayendo, en eso hay compañías que tienen valor y voy a seguir insistiendo y voy a seguir invertida en compañías con un buen ratio MOAT, ¿verdad? MOAT. Un buen ratio MOAT, de eso ya me han escuchado hablar y a su vez he escrito algunos artículos que van a ver también en prensa, ¿vale? Entonces, vamos a lo nuestro y vamos a los niveles de hoy para el S&P500. Entonces, el S&P500 junto con el Dow, que no está tan en los mínimos, pero está a centésimos, vale, a 200 puntos de los previos mínimos, y el Nasdaq, que es el que más sufre. ¿Sufre por qué? Sufre porque la tecnología siempre va a ser lo que más sufra, y el que en definitiva en porcentaje está cayendo menos en lo que va del año es el Dow. ¿Por qué? Porque tiene esas compañías grandes con un buen índice MOAT, ¿verdad? Ratio MOAT de defensa. Eso lo hemos visto también en la sala de formación del jueves pasado, en la cual describí los elementos, ¿verdad?, del castillo y de las defensas del castillo, que el castillo, digamos, vendría a ser las defensas que tiene el mercado en épocas de crisis. Vamos nosotros y vamos al day trading y vamos a ver qué es lo que tenemos aquí. Para mí esta imagen vale más que 1000 palabras, en el sentido de que tenemos desde hace varias horas, una vez que inició la sesión europea, lo máximo que negociaron en la sesión europea, ¿vale?, que inicia aquí a las 2, ¿verdad? A las 2, cuando inicia la sesión europea, pierden el nivel de soporte que tenía previamente en 3.836, 3.840, y a partir de ahí quedan negociando en el nivel de los 3.828, 3.824, 25. Tenemos tercera jornada consecutiva de bajas importantes. La primera bajada previo al reporte de inflación motivada por el Banco Central Europeo. Se le sumó a eso el viernes la noticia de mal dato de confianza del consumidor y subida de la inflación. Y bueno, ¿y qué tenemos aquí? 3.807 fue el mínimo que hicieron el día que fue el 20 de mayo, ¿vale? Que fue donde yo dije posible doble piso, ¿verdad? Y el 19 de mayo yo les decía posible doble piso, y aquí, bueno, se dio una subida de aproximadamente un 8%. Y ahora, ¿será zona de triple piso? No tiene pinta, pero es la semana Fed. Entonces, como es la semana Fed, vamos a ver entonces qué termina ocurriendo esta semana con el anuncio. Está por demás mencionado que si este nivel no aguanta, tenemos que ir a un gráfico de velas semanales, ¿vale? Y la zona que todo el mundo está mencionando como soporte, si no se detienen estos 3.700, es que en los próximos días podamos ir aquí a esta zona de los 480, 3.500,
Bank of America habla de 3.600, está todo el mundo hablando de que si no aguantan estos 3.800, esta zona de acá de los 3.800, posibilidad de ir a los 3.700 en la zona entre 3.500 y 3.700, ¿vale? Entonces el activo en velas semanales todavía estamos por encima de la media móvil de 200, pero bueno, en definitiva no se ha podido colar por encima de estos niveles que teníamos marcados y que era importantísimo que se llegara a los 4.300. Sumamente importante, una semana muy clave, muy importante, no está para distraídos, y para lo que es el day trading, los stops habituales de 2 puntos, 2 puntos y medio, 3 puntos, cuidado porque la mayor parte del tiempo te pueden estar sacando y volando hoy con alta volatilidad. Entonces vamos a esperar y vamos a ver y tratar de encontrar oportunidades y que nos permita tener una gestión monetaria adecuada. Bajar la posición, los que operan con un contrato micro, con un contrato mini pasar a micro, mi mejor consejo. Los contratos micros este año están teniendo un volumen similar a lo que es el contrato mini, algo que antes había una gran diferencia en la cantidad de contratos negociados, cada vez aumenta más los contratos micro, la negociación en los contratos micro. Es más, el micro Nasdaq tiene muchísima más cantidad de contratos operados que el contrato mini. Ya lo ha superado el contrato micro del Nasdaq al contrato mini del Nasdaq, ¿vale? Y eso habla a las claras de la tendencia de más cantidad de traders operando con menor riesgo, ¿verdad? Asumiendo menos cantidad de riesgo, ¿vale? Por el tema de cómo puede correr la volatilidad y la cantidad de decenas de puntos que el mercado se puede mover. Entonces, ¿qué es lo que tenemos aquí? Algo que no luce para nada bien y se los he estructurado mejor en el gráfico de 15 minutos. Tuvimos un panorama de negociación en lateral durante 2 semanas. Esto lo quiero comprimir para mostrarlo bien y poder entenderlo mejor, ¿vale? Entonces tuvimos un rebote desde esta zona de los mínimos en los cuales se había apoyado aquí en estos 3.877, 3.870 son así, 70 entre 70 y 80, y habíamos tenido unas buenas subidas hasta aquí, hasta el día festivo en los Estados Unidos que llegamos a los 4.200. Muy bien, a partir de ahí una serie de máximos más bajos, pero un mercado en lateral durante 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sesiones, 8 sesiones, hasta que aquí este día a la tarde ya cerró perdiendo 50 puntos, acá ya hubo una pérdida de 50 puntos, esto ocurrió a la tarde, y después cuando abrió el mercado se quedó en un lateral todavía por encima de los 4.000, pero aquí este lugar de cierre del jueves, cuando fue la noticia, el reporte de inflación, el viernes, todo esto cayó. Y entonces aquí en el mercado de contado, entre esta zona de aquí de cierre de los 4.024 y esta zona aquí de máximo de la negociación previo al comienzo de la jornada americana en 3.958, queda otro gap hermoso ahí de negociación de una buena cantidad de puntos, son 30-40 puntos como nada. Y aquí, esto en los índices americanos pocas veces se ve, el tener un gap grande que en la siguiente jornada o en la jornada misma no tienda a ser llenado, ¿vale? Entonces hay un gap de negociación de contado aquí y otro gap de negociación de inicio de semana bien importante para llenar, y desde ya hace muchas horas que ha estado en un rango bastante estrecho de negociación, y cada vez que ha estado en un rango bastante estrecho de negociación, terminado resolviendo a más bajadas. Entonces está sumamente sobrevendido, estamos tratando de defender durante horas ya los 3.800, tan solo ha tenido fuerza para rebotar a 3.820, lo cual para mí es muy poco, le noto muy poca fuerza.
Y vamos a ver cómo hacen la primera sacudida para day trading, pero esto no pinta para nada bien porque al principio podíamos pensar que podía ser un doble piso aquí, todavía no hay doble piso, no sé si llegarán a ser triple piso, pero la cuestión es que lo van a ver. Este gap que dejó y que lo estoy marcando entre 3.877, que es el máximo que ha operado en este Globex, y los 3.906, que es el cierre del viernes, acá hay un gap importante, ¿vale? Acá hay un gap importante. Este gap, si no es en la jornada de hoy, en las próximas jornadas va a tender a llenarlo, ¿vale? Y cuando vamos al mercado de contado y hablamos de, por ejemplo, el ETF, el SPX, ¿vale? Tenemos que en este momento el SPX SPXL está está negociando a 67, ¿vale? Que esta es la zona en la que está negociando, más precisamente está negociando en este momento en 67.67. Y por lo tanto, ¿esto qué significa? Que acá hay otro gap dejado. Entonces, hay un gap de negociación dejado aquí y empieza el mercado con un gap inmenso de negociación aquí, que es donde en este momento está negociando, ¿vale? Entonces, caídas con importantísimos gaps y que estando hablando, es muy común en acciones, pero estando hablando de índices grandes como el SP500, es algo sumamente importante estos gaps de negociación. Entonces, vamos a ir a los números de apertura. Yo ya me he ido adelantando los nuevos, por favor tomar nota de estos valores, los que estén contra DNET y puedan estar operando CFDs, vamos a estar gestionando con estos valores que vamos a ir armando. Mínimo del día anterior, ¿de dónde lo saco todos estos valores? Lo tenemos aquí en 3.896.50. El máximo del día anterior lo tenemos aquí en 4.030.50. Aquí en esta zona de acá es donde tenemos el segundo gap, ¿verdad? Entonces el primer gap lo tenemos acá. El máximo del Globex, que ha sido 3.878, entonces aquí 77.78, de 78 a 3.906, que fue el lugar de cierre del viernes. Aquí hay un importante gap dejado, ¿vale? Sumamente importante. En la sesión asiática, obviamente, cuando empieza bajando, continúa la bajada del viernes. Al haber terminado en los mínimos el viernes, es bastante habitual que si no rebota de entrada, esto es muy habitual que continúe en la dirección del gap dejado. Y cuando fue la sesión europea, realmente que ni siquiera han podido ir por encima de los 3.858, 3.855, ni siquiera han podido ir por encima de ahí, ¿vale? Y después, bueno, han originado una caída adicional de otros 50 puntos. El mercado está en este momento 95 puntos por debajo del cierre. 2,5% para el SP500 es un montón, es muy mucho. Muy bien, entonces la apertura del día anterior fue aquí en esta zona de los 3.000, 4.026. El pivote hoy estamos lejos, 3.944. Y vamos a analizar el perfil de volumen. En el perfil de volumen podemos ver clarísimo el gap dejado, el punto de control. 4.000, esta zona 4.022, 4.024 es la zona de punto de control del viernes y podemos ver que aquí en la caída que hicieron en el pre-market no hubo ningún intercambio en la negociación, fue caída con mínimos retrocesos, ¿vale? Caídas con mínimos retrocesos, y el otro lugar en donde trató de estabilizarse fue en la zona acá, 912, 914. Hoy, en la zona donde más cantidad de negociación ha sido en la zona 3.809. Quiero que recuerden algo que es bien importante. 3.807 es el previo mínimo realizado, ¿vale? Ahora estamos en 3.809. Por encima, si se asienta y se mantiene por encima de 3.810 y supera la zona de resistencia que tenemos acá en 3.818, 3.820, podemos llegar a tener subidas a estos otros niveles de importantes resistencias, ¿vale? Pero por lo menos por ahora, para el día de hoy, cortos con la tendencia y largos contra tendencia, ¿vale?
Entonces vamos a ver cómo terminan resolviendo esta cantidad enorme de horas que hace que están tratando de encontrar algún tipo de soporte. Por lo menos por ahora estamos en los mínimos de días anteriores, de cuando hizo el mínimo anterior en mayo, y no hay ningún rebote con consistencia, ¿vale? No hay ningún rebote con consistencia y esto realmente cada vez que se han dado así periodos laterales han resuelto a la baja. El rango del Globex por ahora sigue siendo el máximo del Globex 3.878.50, el mínimo del Globex 3.798.25, ¿vale? Entonces todos estos niveles reflejados aquí ya se los voy poniendo. Yo me adelanté hoy e hice un trabajo previo, dije que el punto de control 3.809, y entonces esto ya se los voy pegando en el chat del Trading Room, como siempre hacemos. Quiero explicar cómo he calculado las resistencias para hoy. Primera resistencia que para mí es muy sólida es la zona 3.818, 3.820. A continuación de ahí 3.828, luego 4.836, fue soporte aquí, fue resistencia aquí. A continuación 3.844, 3.853, 3.863, por encima de ahí 3.872. Hacer notar que en 3.878 está empunteado porque es el máximo negociado en el Globex, ¿vale? Y lo pongo en celeste porque a partir de aquí es que empezamos a llenar el gap dejado de inicio de semana, ¿vale? Entonces para mí bien importante el ponerlo en un color diferente para recordarlo. 3.886, 3.893, 3.900, 3.907, ahí es donde está el cierre del día viernes y ahí es donde estaría llenando el gap. Entonces el espacio de gap del inicio de semana lo estoy poniendo en celeste en este contrato, ¿vale? El resto de niveles se los copio todos aquí en el chat, las resistencias, copiamos y pegamos. Y ahora vamos a ver los soportes. Primer zona de soporte posible 3.807, 3.806. Vamos a ver si finalmente lo respeta, pero más importante, bueno, los 3.798 mínimo del Globex. Ok, 3.800, 3.798, ¿vale? Después por debajo de ahí 4.790, 785, 81, 76, 70, 65, 58, 53, y tengo más niveles. Al usar el contrato continuo, esto me permite tener niveles de negociación de vencimientos anteriores del contrato de futuro, ¿vale? Y entonces confío en mis niveles que pongo en el contrato continuo, ¿vale? Entonces también copio de vuelta y pegamos aquí en el gráfico. Mi recomendación es que estos niveles de soportes y de resistencias, todo esto lo dibujen, ya sea que copien y peguen a un archivo Word como yo uso, o como que también hagan el copie y pego, ¿verdad? En el gráfico de vuestra preferencia. Sea Renko, yo uso Renko porque me gusta por cómo grafica la acción del precio, o sea en el gráfico de un minuto, si están usando Tradobate, por ejemplo, o sea que lo prefieran tener en el gráfico de ticks, ¿vale? No estoy usando el gráfico de ticks para graficar soportes y resistencias, por más que después los utilizamos, porque me parece más claro en el Renko. Y este es el resultado posterior que hicimos siguiendo el plan de trading. Por encima del POC, por encima de las medias móviles, fuimos largos en 12 y sacamos beneficio de 3 puntos. ¿Por qué? Porque tuve un riesgo-beneficio 3-3, entonces voy a un riesgo-beneficio 1-1. Lo hice primero con un contrato, luego nuevamente me llenó, saqué el otro contrato y el otro me sacó con trail stop, fenomenal. Y después por debajo de esta zona de los 807, que era tan importante, que había sido el mínimo del año, entonces fui en corto y saqué beneficios con orden límite en donde era
mi zona de posible soporte. Fui en corto en el mínimo del Globex, en el retroceso, saqué beneficios de 3 puntos y a continuación fuimos en corto por debajo de 807, tomamos un stop en 810, estaba perfecto de acuerdo al plan de trading y a los niveles establecidos, y luego, una vez que empezó a negociar por debajo de los 807, insistimos en ir en corto y como ven no caía, pero igualmente yo no me quedo esperando. Lo que me marca la diferencia y me suma puntos es que yo voy tomando beneficios con orden límite, con orden límite, con orden límite, estableciendo la zona, repitiendo la entrada. Aquí nuevamente ingreso, es el mismo trade que hice aquí, lo repito aquí en zona de precio, voy por precio, saco beneficios y me saca el trail stop. Y luego sí, lo que hice de diferente el día de hoy es que ante este doble techo y también estando aquí en la zona de resistencia, mantuve la posición y la mantuve por 24 y 23 puntos. Cerrando el día no fue los mínimos del día, el mercado se movió 20 puntos más por debajo de donde yo salí, 20 y algo de puntos, pero eso me alcanzó para hacer el resultado del día. Tienen el modelo, practiquen, repitan, repitan y repitan, vale copiar. Nos vemos en la sala de trading con los suscriptores y los que no son bienvenidos cuando gusten. Chao, chao.